Imagina despertar mañana en un mundo donde has perdido todo, tu familia, tu hogar, tu libertad, y aún así, debes encontrar una razón para seguir vivo. ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías darle sentido al sufrimiento más extremo? Hoy descubrirás cómo un hombre logró transformar el horror del campo de concentración en una lección eterna para toda la humanidad. De ese infierno nació una de las obras más impactantes del siglo XX, El hombre en busca de sentido. Este no es un libro común, no es simplemente un testimonio histórico, es una guía sobre cómo el ser humano puede encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Lo que escucharás hoy no es un resumen técnico, será un viaje narrativo, una reconstrucción de las experiencias de Frankl, contadas de manera que puedas sentirlas, reflexionarlas y, sobre todo, aplicarlas a tu propia vida. Prepárate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar para siempre la forma en la que ves el dolor, la esperanza y tu propósito en el mundo. Capítulo 1: El despertar en el infierno. Frankl nos transporta al momento en que los prisioneros llegan al campo. La escena es brutal: vagones de tren abarrotados, gritos, miedo. Nada es claro, lo único que saben es que han sido despojados de su vida anterior. En cuestión de minutos, deben entregar sus pertenencias, su ropa, incluso su cabello. De repente, el ser humano deja de ser un individuo y se convierte en un número tatuado en la piel. Pero lo más duro no es lo físico, sino lo psicológico. El primer golpe del campo no es el hambre ni el frío, es la pérdida de identidad. Imagina que todo aquello que te define, tu nombre, tu profesión, tus logros, tu historia es borrado en segundos. Ese es el verdadero inicio del infierno. Frankl observa que los recién llegados pasan por un estado de shock, como si su mente se negara a aceptar la magnitud de la tragedia. Muchos todavía conservan esperanzas ingenuas. Quizás todo esto termine pronto, tal vez sea solo un trabajo forzado temporal. Esa ilusión se rompe muy rápido, cuando ven las chimeneas, el humo, y escuchan rumores sobre las cámaras de gas. Aquí, Frankl hace una primera revelación: en situaciones extremas, lo primero que muere no es el cuerpo, sino la esperanza, y sin esperanza, el ser humano se apaga más rápido que por el hambre o la enfermedad. Lo interesante es que, incluso en esos primeros días, algunos lograban mantener una pequeña chispa interior, un recuerdo, un pensamiento, una oración. Era esa chispa la que muchas veces marcaba la diferencia entre rendirse o seguir adelante. Capítulo 2: El vacío de la rutina del horror. Después del shock inicial, viene una segunda fase, la apatía. El cuerpo empieza a adaptarse al hambre crónica, al frío insoportable y a los trabajos forzados. Pero la mente, para sobrevivir, comienza a anestesiarse. Los prisioneros desarrollan una especie de coraza emocional. Ven morir a otros, escuchan los gritos de los guardias, presencian escenas inhumanas, y, sorprendentemente, apenas reaccionan. No es que no sientan nada, sino que no pueden permitirse sentir. Si se dejan arrastrar por la compasión o la rabia, se derrumban. Frankl explica que esta apatía era una defensa natural de la psique, pero, al mismo tiempo, escondía un peligro: el riesgo de perder toda sensibilidad y convertirse en un muerto en vida. Aquí surge una reflexión poderosa: ¿cómo podemos mantener nuestra humanidad en medio de un ambiente diseñado para destruirla? Para Frankl, la clave estaba en la capacidad de elegir la actitud, incluso cuando ya no se podía elegir la situación. Un detalle que cuenta es revelador: algunos prisioneros, a pesar del hambre, compartían un trozo de pan con alguien más débil. Otros, en cambio, robaban de sus compañeros para sobrevivir un día más. El campo era un laboratorio extremo de la naturaleza humana, donde se revelaba lo mejor y lo peor de cada persona. En este capítulo, Frankl siembra la semilla de su gran descubrimiento: el sentido no depende de las circunstancias externas, sino de la interpretación que les damos. El hombre, incluso en las condiciones más crueles, sigue siendo libre para decidir quién quiere ser. Capítulo 3: El poder de un propósito. En medio de la rutina inhumana,
Frankl comienza a observar un patrón. Los prisioneros que tenían un motivo fuerte para seguir viviendo, resistían más. No siempre eran los más fuertes físicamente, ni los más jóvenes. A veces, eran los más frágiles, pero con una razón interior poderosa. Algunos soñaban con reencontrarse con sus seres queridos, otros con terminar una obra, un libro, una investigación. En el caso de Frankl, su propósito era reescribir desde cero el manuscrito que había perdido al ser deportado. Ese libro, que contenía su visión sobre la psicoterapia y el sentido de la vida, se convirtió en su ancla en medio de la tormenta. Aquí recuerda las palabras de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Esa frase se convirtió en el eje de su experiencia y, más tarde, en la base de su método terapéutico, la logoterapia. En contraste, aquellos que perdían toda razón para vivir, se apagaban rápidamente. De un día para otro, dejaban de levantarse, de obedecer órdenes, de luchar, y en cuestión de días, morían. No era la falta de pan lo que los mataba, sino la ausencia de un para qué. Este capítulo nos enseña algo fundamental: el ser humano no puede vivir solo de pan, de placer o de poder. Necesita un sentido, un propósito que trascienda el sufrimiento. Capítulo 4: La libertad interior. Frankl nos muestra que, aunque el cuerpo de un prisionero estuviera encadenado al hambre, al frío y a la violencia, había un espacio que nadie podía arrebatarle: su libertad interior. Incluso en el campo, había un instante en que cada hombre podía decidir cómo responder a la realidad. Esa decisión, aunque pequeña, lo diferenciaba de convertirse en un simple objeto. Frankl escribe que había prisioneros que, aún en la oscuridad total, se levantaban para consolar a otro, compartían un pedazo de pan o susurraban una oración. Estos gestos, aunque mínimos, eran la prueba de que la dignidad humana podía sobrevivir a cualquier circunstancia. El campo podía destruir el cuerpo, pero no necesariamente el alma. Esa libertad última, la de elegir la actitud, era la esencia de la humanidad. Capítulo 5: El sufrimiento como camino. El sufrimiento, en la experiencia de Frankl, no era algo que pudiera eliminarse. Nadie podía escapar del hambre, del frío ni de la violencia, pero sí se podía elegir cómo enfrentarlo. Aquí introduce una idea revolucionaria: el sufrimiento puede convertirse en un medio para encontrar sentido, no porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque, al enfrentarlo con dignidad, el hombre se transforma. Frankl lo compara con un sacrificio. Si alguien logra darle un para qué a su sufrimiento, entonces ese dolor deja de ser absurdo, se convierte en testimonio de fortaleza. Un ejemplo conmovedor es el de los prisioneros que, sabiendo que iban a morir, ofrecían su sufrimiento como un acto de amor, como una entrega silenciosa a sus familias o a sus creencias. Así, Frankl concluye que la vida nunca deja de tener sentido. Incluso en el sufrimiento más extremo, sigue habiendo una posibilidad de encontrar propósito. Capítulo 6: El futuro como esperanza. Una de las observaciones más poderosas de Frankl es que los prisioneros que tenían metas a futuro resistían más tiempo. Algunos soñaban con regresar con sus familias, otros con terminar proyectos, y otros con reconstruir sus vidas después de la guerra. Él mismo se sostenía pensando en dar conferencias, en volver a escribir su libro, en enseñar al mundo lo que había aprendido en el infierno. Esta visión del futuro actuaba como un motor psicológico. Cuando alguien perdía toda expectativa, cuando decía, ya no espero nada, caía rápidamente en la desesperación y, poco después, en la muerte. Frankl lo resume con claridad: no era suficiente sobrevivir día a día, había que proyectar un horizonte, aunque fuera lejano. Capítulo 7: La logoterapia en acción. Tras narrar las experiencias del campo, Frankl nos lleva a comprender su método terapéutico, la logoterapia. A diferencia del psicoanálisis, que se centra en el pasado y en los traumas, la logoterapia se enfoca en el presente y en el futuro, en el sentido que la persona puede encontrar en su vida, aquí y ahora. El principio es simple pero profundo. El hombre no está motivado principalmente por la búsqueda de placer, como decía Freud, ni por la búsqueda de poder, como decía Adler, sino por la búsqueda de sentido. Cuando alguien descubre su misión personal, ya sea amar,
crear, ayudar o simplemente resistir con dignidad, encuentra la fuerza necesaria para seguir adelante. La logoterapia se basa en 3 caminos principales para hallar sentido: la creación, realizar un trabajo, un proyecto, una obra; la experiencia, vivir algo valioso, como el amor, la naturaleza, el arte; la actitud, la manera en que enfrentamos el sufrimiento inevitable. Con estas 3 vías, Frankl demuestra que siempre hay una salida, incluso en las condiciones más extremas. Capítulo 8. Lecciones de la libertad recuperada. Cuando finalmente llegó la liberación, Frankl describe una paradoja dolorosa. Los prisioneros esperaban sentir una felicidad inmensa, pero muchos experimentaron vacío, desconcierto e incluso miedo. Después de haber vivido tanto tiempo en el horror, la libertad se sentía irreal. Algunos no sabían qué hacer con ella; otros, al regresar a casa, descubrieron que sus seres queridos habían muerto o que la sociedad había cambiado. Este capítulo nos enseña algo esencial: la verdadera libertad no consiste solo en salir de una prisión física, sino en asumir con responsabilidad la vida que se nos devuelve. Frankl entendió que sobrevivir no era el final, sino el inicio de una nueva misión: compartir con el mundo la importancia del sentido. Capítulo 9. El mensaje central. El libro culmina con una verdad sencilla pero profunda: la vida siempre tiene sentido, bajo cualquier circunstancia. Ese sentido puede encontrarse en el amor, en el trabajo, en la belleza, en la lucha digna contra el sufrimiento. Incluso cuando todo parece perdido, todavía existe la posibilidad de dar un significado al dolor. Frankl nos recuerda que no somos libres de evitar la muerte o el sufrimiento, pero sí somos libres de decidir qué actitud tomamos ante ellos. Y en esa decisión radica nuestra grandeza como seres humanos. Conclusión del libro. La obra de Viktor Frankl es más que un testimonio del Holocausto. Es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más absoluta, el hombre puede encontrar una chispa de luz. Nos deja 3 lecciones poderosas: el poder del propósito, tener un para qué nos permite resistir cualquier cómo; la libertad interior, aunque no podamos controlar las circunstancias, siempre podemos elegir la actitud; el sentido en el sufrimiento, incluso el dolor puede transformarse en camino hacia una vida significativa. Frankl sobrevivió, escribió este libro y dedicó el resto de su vida a ayudar a millones de personas a descubrir su propio propósito. Su legado sigue vivo, invitándonos a reflexionar. ¿Cuál es tu para qué? ¿Qué actitud eliges ante las pruebas de tu vida? ¿Qué sentido le darás a tu sufrimiento? La respuesta a estas preguntas no está en el libro, está dentro de ti. Si Viktor Frankl pudo encontrar un sentido en medio de las alambradas, del hambre y la muerte, ¿qué nos impide a nosotros encontrarlo en los retos diarios de nuestra vida? Tal vez hoy sea el momento de dejar de huir del dolor y empezar a darle un significado, porque, como descubrió Frankl, el hombre no solo busca sobrevivir, busca, sobre todo, un sentido para vivir.